les Fiorella, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy te voy a enseñar cómo perder de peso solamente caminando. Quédate al final de mi video y te voy a enseñar unas recetas que te puedan ayudar a perder doble de peso. Así de que si estamos listos, vamos a empezar. Antes de prepararnos para ir a caminar, quería explicarle brevemente algunos beneficios del caminar. Número 1, ayuda con la movilización de los tejidos, ayuda a nivelar los niveles del azúcar, limpia el cuerpo de las toxinas, incrementa el metabolismo, lo cual nos ayuda a bajar de peso y crea endorfinas en el cuerpo, lo cual nos hace feliz. Ahora, la pregunta del $1.000.000 sería, ¿cuántos pasos tendríamos que caminar diariamente o semanalmente para perder de peso? Ok, la calculación es la siguiente. Por cada 3.500 calorías que uno queme semanalmente, perderíamos aproximadamente medio kilo o 1 libra semanales. Ahora, si eso lo tuviéramos que dividir las 3.500 calorías por 7 días para que nos dé un número diario, tendrían que ser aproximadamente 450 calorías que tendríamos que caminar. Una persona promedio, como yo por ejemplo, peso 130 libras, mido 5'2", puede quemar aproximadamente de 40 a 50 calorías por cada 1000 pasos que uno haga. Ahora, si es un poquito más o si es un poquito menos, va a depender del peso de la persona. Mientras que el peso de la persona sea más grande, se pierde un poquito más de calorías y también depende de la rapidez con que uno camina los pasos. 1000 pasos se puede lograr aproximadamente en 11 minutos. 5.500 pasos aproximadamente se pueden lograr cada hora, lo que significa que para lograr nuestra meta tendríamos que caminar 2 horas. Y esto lo pueden dividir durante el día. Aquí ya estamos caminando, como pueden ver, tengo a mi perrita. Acuérdense de que mientras que más peso haya, que estén cargando, más calorías estamos quemando. Entonces, uno de los tips que le puedo dar al caminar es de que cada vez de que caminen, asegúrense de que vayan a un paso como tipo apresurado, como si estuvieran tarde para una cita o si estuvieran por perder el bus. Cada vez de que vayan a caminar, escojan lugares con colina, lugares que tengan escaleritas para que si ustedes pueden subir y bajar, y así el heart rate o los latidos del corazón son más rápidos y así el ejercicio sea más efectivo. Siempre asegúrense de que en los días calurosos, por ejemplo aquí, que está haciendo aproximadamente 100 grados, se lleven agua. Manténganse siempre hidratados. Ya estamos de regreso en casa, entonces en resumen eso es lo que tenemos que hacer diario. Estos son los números diarios. A través del caminar, aproximadamente 10.000 pasos, estamos quemando entre 350 calorías, 400 calorías diarias. Para lograr esa cantidad de calorías, de pérdida de esas calorías, vamos a tener que caminar aproximadamente 2 horas diarias. Sé de que se nota como si fuera mucho tiempo. De repente estamos diciendo de sí, pero no tengo tiempo en la mañana, tengo que cocinar, tengo que ir al trabajo, Bueno, vamos a tener que dividirlos. Podemos caminar alrededor de la casa en la mañana. Yo, por ejemplo, en mi hora del almuerzo me gusta siempre caminar. Es bueno para la digestión. Después del trabajo me gusta o ir al gimnasio, me gusta caminar media hora o 1 hora alrededor de la manzana. Se puede dividir, se puede lograr. Ahora, para las personas que recién están empezando, esta es una meta de aquí a unos días, a una semana, dependiendo del tiempo que ustedes tengan disponible. Recuerden de que lo que se estoy sugiriendo ahora se va a convertir en un estilo de vida. Esto es algo que vamos a tener de aquí en adelante por siempre y para siempre. Suena como mucho commitment, como que oh my god, ¿qué va a pasar todo ese tiempo? Pero ustedes se van a dar cuenta de que mientras que hacen un poquito de ejercicio diario o se acostumbran a hacer ejercicio diario, les va a gustar, les va a encantar y no van a ver sus vidas sin hacer el ejercicio o sin el caminar o hacer algún tipo de... Que les estaba diciendo al principio del video para bajar doble del peso. Ahora estamos hablando del ejercicio que es caminar, vamos a perder ciertas calorías diarias. Ahora estamos hablando de la nutrición, que les vamos a bajar las calorías o vamos a estar en un déficit calórico a través de nuestros alimentos. Ahorita si por ejemplo
no tenemos ni una idea de cuántas calorías estamos consumiendo, haz un listado, escribe en tu libro todo lo que tú consumes diario. Ok, entonces dijimos que íbamos a escribir el consumo diario. Por ejemplo, acá yo tengo un típico, una merienda típica aquí en los Estados Unidos, ¿no? Uno puede decir, en el desayuno yo como un pan con jamón y queso, o algunas veces se me antoja comer unos tamales con su maíz y un café con leche definitivamente. En el almuerzo puedo decir de que tengo como arroz con frijoles, un pollo frito, Kentucky Fried Chicken, o el pollo frito que venden en la tienda, en el supermercado, un refresco y Coca-Cola. Y en la cena puedo decir que como arroz con frijoles, con bistec o con costillas de puerco. Y para terminarlo me bebo una cerveza o una copa de vino, un refresco y Coca-Cola. Aquí estamos hablando en el desayuno aproximadamente de 500 a 600 calorías. En el almuerzo, esto solamente estamos hablando aproximadamente 1000 calorías. En la cena, con todo lo que he descrito, estamos fácilmente hablando de 1000 calorías. Entonces, ¿a qué suma esto? Tenemos 1000, 2000, 2600 calorías que estamos consumiendo diario. Bajémosles un chin las calorías por aproximadamente 400. Vamos a tener que hacer cambios saludables. Por ejemplo, si en el desayuno uno come un pan con jamón y queso, vamos a tener que de repente cambiar a una opción más saludable, que vendría a ser una taza de Quaker. Se prepara fácilmente. Les voy a dejar todas las recetas en mi descripción. En vez de utilizar el arroz, sería una buena idea dos opciones: o prepararnos quinoa, hacer una porción de quinoa, una taza de quinoa con un pollo a la parrilla con muy poquito de aceite, o en vez de la quinoa, si no tienen, pueden hervir unas papas regulares, una porción de más o menos de este tamaño. Puede ser una papa hervida con su porción de proteína, puede ser pollo, puede ser costilla de puerco a la parrilla, o puede ser un pequeño porción de bistec, lo que ustedes desean, los que tengan al alcance de las manos, y agregarle algún tipo de vegetal verde. Y en la cena pueden tener también la proteína, y se le puede intercambiar con la papa hervida, o se puede hacer la quinoa y un vegetal. Y con esto, aunque ustedes no lo crean, vamos a hacer un cambio de aproximadamente, o vamos a reducir aproximadamente 500 calorías diarias de nuestro consumo alimenticio, y eso alrededor de la semana. Vamos a hacer una gran diferencia, y así vamos a perder doble de peso. Disminuir el consumo del aceite es muy importante, porque cada cucharadita de aceite son aproximadamente de 60 a 100 calorías que no estamos contando. Una cosa muy importante es que les quería recomendar: para el tipo de aceite, el mejor tipo de aceite que existen para nuestra salud es el aceite de coco o el aceite de oliva. Son los dos mejores aceites que venden acá, que se pueden consumir. El aceite vegetal, el aceite de maíz, el aceite de girasol, aunque luzcan, aunque suenen saludables, no lo son, porque los hacen en producciones grandísimas y los mezclan. Son diferentes tipos de aceite y no es saludable para nosotros, para ningún tipo de consumo. La otra cosa también que les quería recomendar, que les va a reducir muchísimas las calorías, los refrescos. Aunque tú no lo creas, una latita de Pepsi o una latita de Coca-Cola son de 200 a 300 calorías que le estamos añadiendo a nuestro consumo alimenticio. Si tú le cambias, por ejemplo, si te gusta la soda efervescente, pueden utilizar un club soda o una soda simple, y lo pueden echar medio limón, un limón, y les va a dar una gran diferencia. O pueden hacer una limonada
De la misma forma es el agua regular, helada, con hielo, un limón, y le pueden echar un paquetito de stevia, azúcar, un sweetener. No le echen azúcar regular, porque cada cucharada de azúcar regular son 60 calorías. Y mientras que el paquetito de stevia, por ejemplo, son 5 o 10 calorías. Si solamente hacen estos cambios básicos, recuerden de que les voy a dar más recomendaciones en mi descripción. Van a ver una gran diferencia en su cuerpo, de cómo se sienten. Y como les decía, todo esto se convierte en un estilo de vida. Una vez de que ya empiezas a consumir alimentos saludables, créeme de que cuando ves un pollo frito, obviamente yo tengo mis antojos también. Si cuando tú ves un pollo frito ya no te da las mismas ganas. Obvio, sí siempre te da las mismas ganas, pero ¿sabes a lo que me refiero? Si te gustó mi video, regálame un like y compártelo con una amiga que se pueda beneficiar con esta rutina. Suscríbete a mi canal y no te olvides de darle el clic a la campanita para que te avise sobre mi próxima publicación. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video para más rutinas de ejercicio, recetas y bienestar. Nos vemos pronto.